Hola a todos, estamos en la redacción del diario.es con Alberto San Juan, que acaba de estrenar la serie Cristóbal Valenciaga y que además está en el teatro con Macho Grita hasta finales de febrero en el Teatro Pavón. Alberto, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Vamos a empezar, si quieres, con Valenciaga, porque además tenemos una lona enorme que nos estás mirando todo el día desde aquí al lado, desde Callao. No os miro yo, os mira Cristóbal. Os mira Cristóbal. Te he escuchado decir que ha sido a priori difícil porque no tenías nada que ver con lo que era Cristóbal Valenciaga, pero no sé cómo ha sido ese proceso y ahora cómo te sientes ya una vez estrenada y se ha recibido ya. Lo bueno es que cualquier personaje que a uno le toque interpretar, por alejadas que sean las circunstancias del actor y el personaje, ambos son humanos. De momento no me ha tocado androides ni cosas, ni hasta cuando, pero estoy pensando, hasta cuando se hacen replicantes como Blade Runner se los humaniza. Entonces no es un, o sea, a ver, era un personaje, mis dificultades eran más de tipo formal, de saberes que yo no tenía, francés, euskera, aunque eso ha sido menos problemático porque eran muchas menos escenas, y bueno, pues no tenía absolutamente ni idea del mundo de la moda, ni de ese ambiente, ni de tratar con los útiles básicos para la moda, los tejidos, las tijeras, las agujas, etc. Pero bueno, todo eso son... y luego había una dificultad más seria, que era el paso de edad, porque son 30 años en la vida de una persona. Yo estoy en medio de la edad de ese arco, porque el personaje va de los 42 a los 70 y algo, y yo tengo 50 y tantos, con lo cual estaba ahí en medio. Bueno, pero por lo demás, Valenciaga era un señor nacido a finales del siglo XIX, era un católico practicante de misa diaria, era homosexual, es un hombre que tuvo una relación muy intensa con la creación en el ámbito de la ropa y de la moda. A los 11 años empezó a coser, aprendió con su madre, y era un tipo, para empezar, él siendo un genio, yo siendo un actor del montón con suerte, pero ambos nos dedicamos a procesos creativos. Un tipo con obsesión por el control y con una continua frustración porque el control absoluto no es posible en nada en la vida, yo creo. Y con una inseguridad enorme, con una actitud de querer mostrarse ante los demás austero, no sé si humilde, pero sí cero autobombo, pero luego tener mucha vanidad. Y todo eso son cosas que me suenan. ¿Y eso de la inseguridad también es muy de los actores o no? Vamos, deben ser excepcionales los que no la padecen. Sí, los actores en general, el mayor enemigo es la tensión que te puede generar el miedo a no hacer bien. Y el mayor enemigo es querer hacer bien en vez de hacer. O sea, un actor no es más que un medio, una herramienta a través de la cual contar una historia. Pero a veces nos tenemos demasiado presentes, a veces el ego juega malas pasadas. Entonces, bueno, como ser humano, fíjate que nunca me resultó lejano, nunca. Y es el personaje que me ha tocado, con quien he tenido una relación más intensa en el cine o televisión. Es un personaje que siento que he llegado, cuando digo, o sea, que he llegado a comprender y a querer, que es como una especie de ser que está en mi vida, de pariente o algo así. Siempre hablo del Valenciaga que hemos imaginado, el real. Hay una cosa que siempre se dice, el misterio de Valenciaga, que en esa lona que hemos mencionado se intuye, ¿no? Está mirando casi de forma furtiva. No sé si vosotros, claro, cómo ha sido con los Moriarty desentrañar ese misterio, habéis fabulado, pero... Una de las grandes... la principal contradicción de este personaje, y son las contradicciones lo que dan relieve y aristas y interés a los personajes y carisma, aparte de la mencionada católico, protestante y homosexual, estando su vida durante la dictadura franquista, previamente la dictadura de Primo de Rivera, en fin, una España
donde había fuertes movimientos de emancipación, pero aplastados por una España nacional católica, conservadora, etc. Otra contradicción es la voluntad de control y la imposibilidad de controlar. También aparentemente, porque lo que sabemos de él es a través de testimonios, un señor conservador, formal, austero, pero salvajemente libre a la hora de crear, y revolucionario porque rompió los estándares y los cánones que dominaban en el mundo de la alta costura. Y el misterio, y la contradicción principal es un hombre que realiza una obra mundialmente conocida, que forma parte de la historia de la creación, pero una persona desconocida. Y es un tipo que hizo todo un esfuerzo exitoso por mantenerse alejado de los focos y porque no se supiera de él. Cuando me llaman para hacer un casting para este personaje y me dicen Cristóbal Valenciaga, yo no sabía quién era. Me meto en internet y descubro con asombro que encuentro muy poca información. De Chanel o de Dior, toda la del mundo. De él, una docena de fotografías. No existe su voz grabada, solo existe una filmación de varios fragmentos que no sé si llegan al minuto, de él trabajando en su taller rodeado de gente, sin sonido. Y luego la cantidad de testimonios de gente que lo conoció, amigos o a través del trabajo, que han recogido sus distintos biógrafos y biógrafas. Y esta es toda la información. Entonces el trabajo de investigación fue de los 3 directores, Moriarty y de Lourdes Iglesias, que son los que han escrito el guión. Ellos hicieron toda una labor de investigación, documentación, y entonces lo que han hecho es ficcionar con una voluntad de rigor y de honestidad con los datos objetivos que sí se conocen. Se conoce, por ejemplo, que él nunca pronunció públicamente su opinión política. Ellos han fabulado a partir de ahí pues unas conversaciones con su socio Nicolás Vizcarrondo, donde se toca este tema de si se puede ser apolítico o no, Ahora va. viviendo en sociedad. Y entonces la labor de documentación, de investigación, la realizaron los directores. Cuando yo me sumo al proyecto ya están terminados de escribir los 6 guiones y yo lo que hago es leer esos 6 guiones, leer las biografías que ellos me recomiendan. Pues dicen, nosotros hemos leído todo esto, tú no hace falta, léete solo esto. Y observar obsesivamente las fotografías tratando de desentrañar qué hay detrás. Pero decía, joder, cómo me gustaría poder verle a esta persona hablando, en fin, pero por otra parte, es precioso tratar de encarnar, tratar de desvelar un misterio. Todo ser humano es un misterio, aunque esté filmado 1000 veces, aunque sea Marlon Brando, pero alguien que se ha ocultado es un misterio doble y creo que lo más fascinante de este relato cinematográfico es el viaje para atisbar qué puede haber detrás de ese misterio que nunca queda del todo desvelado, creo. Has mencionado justo eso de ser apolítico, que es algo que se habla mucho en la serie, como una persona homosexual que él siempre dice, no soy un exiliado. No sé si eso es de las cosas que más te ha costado comprender de Valenciaga y si tú crees que realmente alguien puede ser apolítico. Bueno, yo entiendo la política como la organización, o sea, como la forma en cómo organizamos la convivencia. La política no son los partidos políticos, no son las instituciones, es cómo los seres humanos acuerdan convivir. Y ese acuerdo puede ser más democrático o más autoritario, puede ser una dictadura, puede ser muchas maneras. Entonces tú, al vivir en sociedad, eres un sujeto político, lo quieras o no. Cómo te relacionas con los demás, en el ámbito sentimental, laboral, de la amistad, lo que sea. Te relacionas de igual a igual, te relacionas por encima, por debajo. Todo eso son actos políticos. Da igual que no votes, da igual que no leas prensa, que no sepas lo que pasa en el mundo. Te relacionas con los demás y eso es política, creo yo. Eso es lo que creo yo. Luego, Cristóbal Valenciaga vivió tiempos extremadamente convulsos. Quiero decir, durante su vida sucedió la Primera Guerra Mundial, sucedió la Guerra Civil Española,
sucedió la dictadura de Franco, sucedió la Segunda Guerra Mundial, la ocupación nazi de Francia, donde él vivía, en París. Entonces, y de hecho la Casa Balenciaga, primero prohibieron los sombreros, digamos, la administración francesa colaboracionista, pro-nazi, y luego cerraron la casa durante un tiempo, Balenciaga. Entonces, quiero decir que le afectó, y esto se trata en la serie, es uno de los temas de la serie. Su socio, Nicolás Vizcarrón, un republicano exiliado, se lo dice: tú digas lo que quieras, pero vives en este mundo. Hasta un sombrero es política. Y su pareja, Blasio, también le dice: no puedes mantenerte al margen de la realidad. Y él reivindica y dice: nunca le he preguntado a un amigo, a una clienta, a un trabajador, cuál es su opinión política. No me meto en eso, respeto que cada uno piense lo que quiera y reivindico mi derecho a no pronunciarme políticamente. Y punto. Y ya está. Y es verdad que él no fue, su socio fue un exiliado. Él no, él se fue porque quiso, él podía haber estado, de hecho él volvía a España constantemente y trabajaba para damas de la alta sociedad franquista. Y él lo dice en un momento de la serie, que es consciente que su trabajo, sus clientas son las élites, pertenecen a las élites dominantes, porque son las únicas que pueden pagarlo. Y entonces, digamos que él es una persona que no va a entrar en conflicto con el poder dominante, sea el que sea la Segunda República, sea el franquismo. Pero hay un dato que a mí me parece relevante, y es que él nunca se pronunció en contra del franquismo y tampoco se pronunció nunca a favor. Entonces, que una figura pública en la España de Franco se mantuviera al margen y no mostrara su adhesión al régimen públicamente, pues me parece que tiene también un valor político. Y luego, yo respeto absolutamente que una persona... Por ejemplo, tengo compañeros actores que se niegan a dar su opinión política en entrevistas, a firmar manifiestos, nada. No sé, yo me comprometo a través de mi trabajo. Yo lo entrego todo a través de mi trabajo. Y en la medida que puedo, en la elección de los proyectos y en la forma de abordar los personajes. Me comprometo con la vida, con contar las cosas, con tratar de entender al ser humano, y me parece absolutamente respetable. Así como también creo que se ha de respetar aquel que se quiera pronunciar, sea cual sea su opinión. A partir de estos ataques que está sufriendo Itziar Ituño por haber participado en la manifestación, me preguntaba, bueno, una amiga que es familiar de víctima de ETA, y yo le dije, al margen de si estoy de acuerdo o no con la manifestación, creo que no, porque firmé un manifiesto de apoyo a Itziar, tiene todo el derecho del mundo a manifestarse. Pero es que si un compañero mío dijera en una entrevista que vota a Vox y le pusieran a parir por ello, le defendería igualmente. Y si le cancelaran un contrato para una campaña de publicidad por eso, le defendería igualmente y firmaría un... O sea, lo otro viene después, si estás de acuerdo o no. No sé si crees que también, yo siempre me lo planteo, si también ese soy apolítico o ese no quiero mojarme, también es un miedo a las consecuencias, porque los que os habéis posicionado siempre se os ha colocado en un sitio, o incluso a Willy Toledo se le ha puesto incluso de no trabajar. No sé si eso, claro, ese miedo está ahí. Por supuesto, por supuesto. Franco lo dijo bien claro, haga usted como yo y no se meta en política. Era un sarcasmo, porque él había secuestrado la política, hasta ese punto se había metido en la política, pero era una forma sarcástica de advertir a los demás, cuidado, porque si te metes en política y no coincide conmigo, que tengo la fuerza, puedes pagar por ello. Y de ahí toda esa cultura
de haber vivido una dictadura y una represión brutal, del cuidado, no te signifiques, no te señales. Esto lo he oído en mi familia. Sí, sí, yo también. No te signifiques es no te frase... signifiques, no te señales. Son frases que yo creo que ahí viene, o sea, debe haber raíces tan profundas como que conectan con la Inquisición española. Que no se te vea lo morisco o lo judío, porque puedes acabar en la hoguera. Pues lo mismo, que no se te vea lo republicano, que no se te vea la sexualidad diversa, que no se te vea en su día lo ilustrado, yo qué sé. Entonces, por supuesto, y en la medida que alguien no se pronuncia porque le dan miedo las consecuencias, es muy triste, y muy doloroso y muy grave. Pero hay gente que es directamente dice, no me da la gana. O dice, o sea, simplemente no quiero que se hable de mí, quiero que se hable de mi trabajo, y punto. Y si yo tengo que promocionar, hablaré de mi trabajo, no de mi vida personal, ni de mis opiniones políticas, nada. Me parece perfecto. Me parece lo ideal, de hecho, para un actor. Lo ideal. Lo que pasa es que para mí lo más importante en la vida no es ser actor. Y por eso creo que no soy tan buen actor como son otros compañeros que sí se entregan de una manera más radical a la tarea. Ha salido la historia de España en varias ocasiones y precisamente eso entronca mucho con Macho Grita, con la obra de teatro, que hay una revisión, ¿no?, de la historia de España. ¿Por qué cuesta tanto mirar a la historia de España desde un punto de vista crítico? Parece que los mitos fundacionales son intocables. Sí, o sea, en realidad yo no es que esté en un proceso de revisar la historia de España, estoy en un proceso de intentar reducir mi ignorancia sobre la historia de España. Y mi ignorancia tiene que ver siempre, o sea, tiene que ver con que siempre he sido un estudiante muy vago y un lector muy vago, pero también tiene que ver con un modelo educativo que dice, que transmite mitos y falsedades. En el libro de Social Science, que tiene huevos. Quiero decir que en Madrid, la Comunidad de Madrid, que es responsable de la educación y que abrió una oficina para defender el idioma español. Que ya está. Luego se enseña historia en el colegio en inglés y que mi hijo tenga que aprender de Catholic Monarchs en fin, que yo le digo, no, tú los nombres, o sea, apréndelo en español, o sea, en fin, en español, joder, en español. Y entonces en su libro todavía habla de la reconquista, dando por bueno, dando validez a un término que es propagandístico y que se inventó en el 19 y que no responde a una realidad. No es que un país cristiano fuera invadido por ejércitos musulmanes que tardaron 8 siglos en echar. Es que había una mayoría cristiana que a lo largo de 2 siglos se convirtió masivamente al Islam y no era obligado. En Al-Ándalus no estaba, cristianos y judíos podían seguir manteniendo su religión, sus costumbres, su cultura, pagaban un impuesto especial y tenían otras restricciones. Pero cuando empieza la prohibición de querer diferente es en 1492 con la expulsión de los judíos y en 1502 con la conversión forzosa de los musulmanes. Quiere decir que es el proyecto nacional católico de la Corona de Castilla lo que establece la idea de una España uniforme, donde para poder llamarse español hay que creer de una manera, hablar de una manera, vestir, cocinar, lavarse, cantar, tocar instrumentos de una sola manera. Esto no es exageración. Son leyes que van haciendo primero Isabel la Católica y luego Felipe II. Literalmente se obliga por decreto a que no puedes tocar ese instrumento de origen morisco, no puedes cantar una zambra que es de origen morisco, no puedes vestir con esas ropas no puedes cocinar con aceite de oliva, no puedes bañar, en fin. Y para mí es simplemente, así como en aquel monólogo que hice y que estoy haciendo otra vez
autorretrato de un joven capitalista español, pues fui deshaciendo mitos porque yo, en contra de la impresión que pueda dar, soy una persona muy ignorante, muy poco leída. Y yo, el 15M para mí supone un despertar en el sentido de que las cosas no son tan parecidas a como creías que eran. Ponte a leer, si te interesa. Y así como creía que la Reconquista era verdad, que llegaron los moros, nos invadieron los cristianos hasta que logramos echarles, también creía que Juan Carlos I había traído la democracia a España. Yo soy producto de mi tiempo y un producto totalmente estándar. O sea, un ciudadano común que cree lo que oye en el colegio. La transición es otra de esas cosas que no se puede tocar. Afortunadamente, el 15M pone en cuestión el relato mítico de la transición y de los años dorados de la democracia postfranquista, de mediados de los 80 a los 10.000. Todo eso revienta cuando llega aquí la crisis mundial del capitalismo de 2008 y cuando empieza Zapatero con los recortes y cuando luego Rajoy los extrema. Entonces sí, tenemos que enfrentar los mitos, pero es difícil tratar de conocer más cuando pensar una cosa u otra supone un enfrentamiento. O sea, cuando se habla y se va adquiriendo conocimiento con la intención de derrotar al que piensa distinto. Entonces creo que el reto en este país es aprender a reflexionar juntos. En mi caso lo practico bastante porque tengo un hermano con el cual tenemos una relación afectiva maravillosa y de admiración mutua. Él es artista, pero pensamos muy diferente en términos de partidos políticos y tal. Y ejercemos una escucha mutua y un diálogo fluido y sin problema. Y siempre decimos, Deberían ponernos una cámara pienso, que... sí, deberíamos ir por ahí haciendo bolos, de decir, o sea, Se puede, pensamos sí, sí. quizás hasta lo contrario en muchas cosas, pero hay un terreno común. ¿Cómo no va a haberlo entre los seres humanos, sean quienes sean? Entonces, en este país tenemos que, en fin, más que gane una opción, que gane otra electoralmente, hay una tarea más importante, que es aprender a convivir entre diferentes. Claro, hay una cosa que es muy significativa, que es cuando se critica algo, lo primero que se dice es que no eres patriota. Claro, no sé si crees que eso también ya genera como una oposición, es como, no, tendría que ser al revés, si estoy, quizás es porque me interesa o porque me importa el que yo estoy haciendo una crítica. Totalmente. Para mí, esto lo he dicho últimamente en varias entrevistas, desde el 15M, todas las obras que he escrito e interpretado y tal, tienen que ver con la historia de España. Hice una obra sobre Juan Carlos I, una obra sobre la historia del poder económico en España, de la banca concretamente. Hice una obra sobre la historia del movimiento obrero en España. Ahora esta es una obra sobre el proceso histórico por el cual se construye una cierta idea de la identidad española que excluye una gran parte de lo hispánico, vamos, 2/3 partes, lo judío y lo musulmán, que eran tan hispánicas como lo cristiano. Y todas esas obras y todas estas lecturas y todo esto querer compartir preguntas, porque yo no tengo nada que enseñarle a nadie, desde mi sentimiento y desde mi punto de vista son actos de amor a España. Últimamente lo he dicho en varias entrevistas, en una lo pusieron como titular, amo profundamente a España. Es que lo pusiste a huevo. Para mí, ¿qué es España? Para mí España son una serie de paisajes, una serie de guisos, de canciones, de acentos, de gentes, de experiencia vital. Es el lugar donde me he criado, ¿cómo no voy a amarlo? Para mí eso no tiene que ver con banderas, con himnos, ni con ejércitos. Soy antimilitarista, soy pacifista radical. Bueno, soy, no sé, o querría, cuando digo soy algo, no soy nada, porque
Exacto. O sea, me gustaría, en realidad, en vez de decir, no puedo decir soy feminista, puedo decir estoy intentando ser cada vez menos machista. Porque por mi crianza yo soy machista, racista, capitalista, clasista, violento, pero y todo eso intento irlo suavizando porque con mi cabeza no creo en eso. Ahora, una cosa es lo que creas y otra es lo que visceralmente has aprendido y te sale. No sé, también, claro, tiene que ver con Macho Grita, ¿no? Esa forma de ser hombre, ¿no? Las personas que ostentamos la posición de poder, hombre, blanco, heterosexual, no sé si también eso se nos ha dicho que hay que ser de esa forma y si cuesta no ser ese prototipo de... Bueno, yo siempre he sufrido mucho desde pequeño por no ser fuerte, hábil físicamente en los deportes, por no ser popular en la clase. Es una palabra que en mi época no se utilizaba, pero ahora por los chavales con los que me relaciono sé que sí. Por estar en un lugar de sombra en vez de... Sí, por entrar en una competición, por ser mejor, más fuerte, porque tu opinión predomine en una reunión, todas esas cosas, o sea, hablaría más que de el macho, de lo macho, porque es una actitud vital que evidentemente está encarnada históricamente y en la actualidad, sobre todo por hombres, pero que la pueden encarnar perfectamente mujeres. Hay ejemplos clarísimos en la historia, la propia Israel la Católica, no tiene nada que ver con la sexualidad. Sería heterosexual, sería lo que fuese y me da igual. Pero su actitud era una actitud guerrera, dogmática, una actitud de, bueno, de construir un sistema de poder jerárquico donde solo se concibe la realidad y las relaciones humanas como un sistema de poder de unos sobre otros, nunca unos con otros. Y creo que eso, que dio lugar al colonialismo, al imperialismo moderno, primero en nombre de la religión, luego en nombre de la ciencia y finalmente al capitalismo, supone un saqueo de lo vivo que nos ha llevado a una situación inédita en la historia humana, que es la posibilidad de nuestra propia extinción por estarnos cargando las condiciones de vida, o sea, las condiciones del ecosistema que nos permiten sobrevivir. Con lo cual, lo macho es todo un problema. Y cuando digo macho grita en la obra, se refiere primero porque lo macho, el macho o la macho, gritan para callar a los demás, por un lado, y por otra parte, creo que lo macho está en su agonía final. O sea, este sistema de depredación de lo vivo y de poner el objetivo y de convertir, de buscar la rentabilidad económica por encima del hecho de la vida misma, ya no da para más. El crecimiento material ilimitado ya no da para más. Se ha acabado, aunque siga. Todo ha dejado de... ya no tiene sentido. ¿Que puede durar 50 años más? Pues durará, o 100, pero ya estamos en la cuenta atrás. O desmontamos el sistema macho, entendido como sistema de poder jerárquico, dogmático, donde la voluntad de dominio es el principio y el fin de todo, o adiós. Porque eso no sirve para preservar la vida. ¿Eres optimista? Sí. Mientras estemos vivos y vivas, pues... No hay otra forma, ¿no? Si no sería... Y porque quiero decir, el ratito de vida que me toca, quiero que sea lo más alegre posible. ¿Qué otro sentido se le puede buscar a la vida? ¿De dónde venimos? De la nada, de la vida, del proceso. ¿A dónde vamos? A la nada, al proceso. Entonces ese ratito entre dos nadas, pues quiero disfrutar lo más posible. Y una sociedad dividida en clases, enfrentada y violenta, machista, racista, capitalista, pues dificulta la alegría. Ese es mi único motor político, la búsqueda de la alegría. Y la alegría o es compartida o no llega a ser alegría.
Has mencionado varias veces el 15M como algo fundamental, ¿no?, en la historia reciente española. ¿Qué queda de aquella llama? ¿Queda algo? ¿Se ha intentado apagar? ¿Se va a conseguir que se apague o no? En eso sí tengo una lectura muy positiva. O sea, creo que el 15M supone un cambio cultural que deja una huella enorme y que tiene un pozo enorme y que tiene mucho que ver con la potencia que con esta cuarta ola del feminismo, o si es que es correcto llamarla así o no, o sea, la idea de que esta democracia no era tan próspera ni tan democrática ha quedado. Desgraciadamente, el 15M pedía más democracia y el peligro que veo yo ahora es confundir la democracia en sí con la realidad que estamos viviendo, que es muy poco democrática, pero yo entiendo que hay mucha gente que diga, si la democracia es esto, y esto ni te garantiza tener una vivienda, ni tener una alimentación suficiente, ni encender la calefacción en invierno, pues no me interesa la democracia. Y a lo mejor si viene un Milei que me diga, conmigo vas a tener casa, calefacción y tal, pues le voto. Entonces me parece muy peligroso poner en cuestión la idea de democracia, y se está poniendo en cuestión. Vienen unos corrientes autoritarias, muy macho también, ¿no? Muy macho, muy fuerte, muy suicidas, como macho que son. Entonces yo creo que hay que criticar la falta de democracia para reclamar más democracia, como hacía el 15M. Lo que sí ha sufrido un proceso de devastación es como dice un compañero, un sociólogo y bueno, un ciudadano que se llama Ángel Luis Lara, el 15M quizás no tuvo el tiempo para madurar y ver hasta dónde llegaba y qué institucionalidad propia creaba, qué otra manera de hacer política nueva y radicalmente democrática. Enseguida surgió una opción, Podemos, que se presentó en el Teatro del Barrio y se presentó como una acción radicalmente democrática, pero por las circunstancias que fueran, se convirtió en un partido político que luchaba por el poder, aunque su objetivo fuera de emancipación. Y bueno, por un lado, el ataque incesante desde todas las instancias del poder oficial y no oficial contra Podemos ha sido brutal y sigue siéndolo. O sea, objetivo destruir cualquier movimiento de emancipación. Y por otro lado, sus propias dinámicas terribles, caníbales, machas. Es difícil, salir de lo macho. Sí, porque los medios, o sea, parece claro que los medios tienen que ser coherentes con los fines. Y si buscas una sociedad democrática, tienes que hacerlo siempre por vías democráticas y fraternas, y no esa sucesión de cadáveres y de amistades rotas y de gente tan valiosa, tan herida. Al final, el cariño es como lo más revolucionario, lo más progresista. Hostia, yo creo que dentro de una organización de izquierdas, ya sea una asociación de vecinos, un partido político, lo que sea, no puede haber luchas. No puede existir el concepto de poder. No puede haber una relación jerárquica. No puede haber una secretaría general. No lo creo. O sea, creo que no puede haber un presidente, ni un secretario general, ni un líder. Entiendo que haya una portavocía plural, compartida y con mayoría de mujeres. Los que mejor cuenten el proyecto, que sean los que den la cara, pero que el poder venga de verdad de abajo a arriba y no al revés. Y esto, bueno, pues no es así. No es así, pero estoy muy contento de que haya de que siga existiendo una organización a la izquierda del PSOE. Lo cual no quiere decir que o se trabaja fuera de las instituciones para reconstruir tejido activista por la emancipación al margen de las estructuras de partidos y de las luchas institucionales, o no lo sé, será difícil creerlo. Otro de los
puntos de la historia intocables sigue siendo la guerra civil. De hecho, el otro día los guionistas de Poquita Fe, la serie, decían que ellos siempre plantean una comedia sobre la guerra civil y siempre les dicen, venga, id pensando en otra. No sé si eso crees que es de las mayores lacras, que algo como la guerra civil no siga costando ser crítico con ella. Hay gente que incluso, no sé cómo... Bueno, lo que le pasó a Rodrigo Sorogoyen, una serie ya aprobada y con los guiones escritos, se la cancelaron simplemente porque trata de la guerra civil. Y creo que ya no solo la guerra civil, o sea, hace falta pedagogía sobre la historia democrática de este país. Y en la historia democrática de este país, dos momentos clave son la Primera y la Segunda República. ¿Qué sabemos de la Primera República? ¿Qué película, qué serie existe sobre la Primera República y sobre la Segunda? Hasta el propio Alfonso Guerra dijo, la gente de izquierdas tiene que dejar de idealizar la Segunda República. Si no se trata de idealizar, simplemente conocer qué pasó, qué se hizo. La Constitución del 31 era avanzadísima en el sentido democrático en su momento y a día de hoy sigue superando en algunas cuestiones clave a la del 78. La Constitución del 31 declaraba a España Estado neutral, no participaría en guerras y separaba de verdad Iglesia del Estado, no financiaría el Estado a la Iglesia. Eso no lo hizo la del 78, por ejemplo. Aparte que un detallito de que incluía un rey y otro, ¿no? Un pequeño detalle, bastante. La obra comienza diciendo que siempre le hubiera gustado interpretar a Don Juan. No sé si es real o es una licencia para comenzar un poco todo el... Las dos cosas, es una licencia y nunca he hecho teatro del siglo de oro y me fascina absolutamente el lenguaje. Me fascina también cómo una época de represión absoluta da lugar a una época de creación artística brutal. Pero la mitad de los más conocidos y conocidas autores del siglo de oro son conversos. O sea, gente que tuvo un nivel de problema u otro y tuvo que escribir muy entre líneas para poder, como dice otro compañero Fernando Guerrero, otro profesor, tuvieron que negar el lenguaje para hablar desde dentro de la contradicción, para que estallaran las palabras y pudieran decir lo indecible. Habla de Santa Teresa, de Cervantes, de Fray Luis de León, el arcipreste de Hita, Góngora, etc. Y luego hay otros grandísimos autores cristianos viejos, nacionalcatólicos, como Calderón, Quevedo, Lope. Pero en cualquier caso me fascina el siglo de oro y sí querría hacer algo. ¿Has pensado cómo lo harías? Bueno, es verdad que propuse a la compañía de teatro clásico hacer un Don Juan, una versión libre. Y como tengo mucho ego, pues propuse adaptarla, dirigirla y protagonizarla. Y me dijeron, muchísimas gracias, pero ya estamos preparando un Don Juan. Entonces yo esto lo cuento al principio, y Don Juan, por otro lado, es uno de los mitos que encarnan mejor lo macho, lo tiránico, el mundo a mi disposición, al servicio de mi placer y de mi deseo, pero como todo gran personaje, así como encarna al tirano, encarna la cuerda con la que ahorcar al tirano, porque es la rebeldía, porque en algunas versiones, como la de Molière, no se arrepiente al final. O sea, no baja la cabeza ni ante Dios, literalmente, cuando va a llevárselo y dice, vas al infierno, pues al infierno. Te he escuchado estos días decir que te da mucho más miedo las cámaras que el teatro, y quería que me lo explicaras un poco, porque a priori me parece que un set, ¿no?, con una cámara, Sí, que te da además la opción de repetir, que te da ¿no? ¿Cómo es posible? Creo que el teatro me dio miedo durante muchos años, pero finalmente fui venciéndolo. O sea, gracias a aprendiendo de mis compañeros durante mucho tiempo, de Roberto Álamo, Luis Bermejo, Willy Toledo, Natali Poza, Javi Gutiérrez, Andrés Lima. Con ellos fui creciendo un poquito, madurando un poquito como persona y como actor. Y sí, ha llegado un momento, a día de hoy, también es que las obras de teatro
que hago, digamos que yo tomo todas las decisiones, las que vengo haciendo desde que se disolvió la compañía Animalario en 2012, después de 15 años juntos. Pues empecé yo a dirigir, hice unas cuantas obras con otros compañeros, alguna de ellas con gente que estuvimos juntos en Animalario, y últimamente pues he hecho un par de espectáculos en los que estamos un grupo de músicos y yo como único actor. Y entonces, como el hacer lo que me da la gana, aunque da vértigo, también da mucha libertad. No sé, por lo que sea, a día de hoy yo salgo a un teatro que hay 600 personas y es como... Algún día de pronto me asaltan los miedos, pero normalmente es una relación amorosa, así que la gente está ahí no para criticar, sino para disfrutar de lo que ve y disfrutar juntos. En el cine, la capacidad de control del actor de lo que hace es limitada, es limitada. El director, lógicamente, o directora, eligen dónde ponen la cámara y luego montan, y eligen la toma y quitan, ponen tal. Pero, por otra parte, no lo sé. O sea, en el teatro es como, no sé, una sensación, aunque ellos estén, el público esté en los asientos y yo en el escenario, como que estamos todos juntos. Y en cine, aunque cada uno está a lo suyo, ocupan su trabajo, pues no sé, de pronto todo se queda en silencio, hay un bullicio, todo se queda en silencio, dicen acción, se enciende la cámara. Es una tontería. Es una cosa infantil por mi parte. De pronto es como si detrás de la cámara aparecieran mi padre, mi profesor, mi madre, mi abuela. A ver cómo lo haces, ¿eh? Están ahí. Es una tontería, es una cosa infantil, pues que ojalá supere. Y no me pasa todos los días que ruedo. Me puede pasar un día mucho, otro día nada, otro día sentir una libertad total. En fin. La semana pasada ha ocurrido todo lo de Alsasu con la obra y yo me acordé de Animalario, tuvo momentos muy duros con la boda de Alejandro y Ana, por ejemplo. No sé si tú en esos momentos te acordaste, ¿no?, de aquello que sufristeis o que vivisteis y cómo es posible que no hayamos avanzado. Bueno, hemos retrocedido. Hemos retrocedido. Ahora hay un autoritarismo o un intento de autoritarismo mucho más descarado. Y es un hecho que se han prohibido obras por nimiedades como que apareciesen actores sin calzoncillos, que es una cosa muy curiosa esto. Y entonces esto de Alsasu, pues yo no conozco la obra, ni la he visto ni he leído el texto. Y Ortega Smith dijo que él no había visto la obra porque le daba mucho asco. Se le da asco sin haberla visto. Y no creo que la haya leído. O sea, es un asco preventivo. Entonces hay como una... y entonces, pues... me parece que tienen derecho a manifestarse en la puerta de un teatro contra una obra que se hace dentro. Pero me da un poco de pena. No lo sé. En cualquier caso, vi un vídeo de Juan Mayorga, director de La Abadía, al principio de la obra y ya lo dijo todo él, como siempre, de la mejor manera, porque es un pensador y un ser de un civismo increíble. Dijo que un teatro es un lugar de paz y de libertad. Y en fin, nada que decir, solo la preocupación por el hecho de, no sé, ya te digo que si un compañero mío o compañera fuera criticado por expresar su apoyo a Vox o por declararse falangista, yo le apoyaría igual que a cualquier otro. Y para terminar, y en ese contexto y además en un momento de nostalgia, reencuentros, ¿nunca os habéis planteado un reencuentro de Animalario, un regreso? Muchas veces, muchas veces. Lo que pasa es que es tan difícil porque afortunadamente todos trabajan mucho y luego, pues como, o sea, uno de los motivos para separarse, quizá el principal, es que como toda relación familiar, llega un momento que somos todos como familia. Aunque no nos veamos, aunque hay un vínculo para siempre. Pero claro, o sea, en una familia también la gente tiene que hacer su vida. Y sí, ojalá, sería precioso, maravilloso reunirnos otra vez, el núcleo principal, el elenco. Los que se han seguido juntos son el director,
con la escenógrafa y vestuarista, el iluminador, el productor, o sea, todo lo que no es elenco se ha mantenido. De hecho, se plantearon mantener la compañía de Animalario, pero lo hablábamos y dijimos, es que la compañía de Animalario tiene un elenco estable, si no están ninguno de esos actores, pues es otra cosa. Pero se mantiene ese grupo y ojalá. Andrés ha trabajado en muchas de sus obras, pues en una ocasión con Natalie Poza, con todos ha trabajado, con todos hemos trabajado en algún momento con él, como actores. Pues Alberto, muchísimas gracias. Un placer. A ti.